Feliz día para todos, estimados participantes. No sé si el grupo está completo. Si me escuchan bien, espero su reporte. Sí, profe, falta es un estudiante, son tres. Ah, chévere. Bueno, entonces es posible que se incorpore la persona que falta en el transcurso del trabajo. Entonces comencemos. Primero quiero decirles que para mí es un honor estar frente a la responsabilidad de acompañarles en esta parte de su proceso de formación, que en estas circunstancias mundiales eh, compartidas por muchos de los pueblos latinoamericanos, pues considero que los contenidos son no solamente estratégicos, sino muy importantes para todos. Al igual que la oportunidad de formarse a nivel doctoral, a nivel universitario en líneas generales, porque la educación del adulto tiene unas características muy especiales y que tienen realmente, desde mi experiencia, reflejan la decisión del estudiante de continuar su proceso de formación, y eso, por supuesto, es un valor agregado para los mismos, en virtud que cuando nos incorporamos a un espacio de aprendizaje en este nivel, pues estamos claros hacia dónde vamos, cuál es el camino que queremos seguir, y por supuesto también tenemos una serie, un bagaje experiencial previo que hace muy relevante los estudios de posgrado. Así que primero los felicito por haber tomado esta oportunidad de formación, por haber escogido esta interesante, además, mención dentro del derecho. Y bueno, espero brindarles un acompañamiento adecuado desde la perspectiva andragógica en esta fase del camino. Me gustaría escucharlos, conocerlos. Yo me llamo Marjorie Picot. Ya, muy buenos días. Muy Buen buenos día, días, Pablo. buen día, doctora. Un gusto, primero que todo, conocerle, saludarla, extenderle un caluroso y fraterno saludo desde acá, desde el Ecuador. Como puedes ver por el acento, pues soy tachirense. Sin embargo, graduado de la Católica de Táchira hace ya casi 30 años, pero estamos por acá, por este mundo, por este Ecuador, en Otavalo. Y pues fue una decisión, como tú indicas, bastante, digamos, dentro de la construcción de este contenido profesional. Me llamó la atención la plataforma, esta tecnoformación, como indica el doctor Javier siempre que estamos con él en alguna reunión, la doctora Dani Soledad. Y entonces ya la experiencia con algunos compañeros como la doctora Juditas, el doctor Omar Martínez, el doctor Lidy Mochacón, pues han sido experiencias sumamente enriquecedoras, positivas, y por supuesto sé que con la doctora Marjorie de igual manera vamos a esa enseñanza colaborativa, construir y redefinir y deconstruir y volver a construir todo estos temas, pues son interesantes. Así que de mi parte, el máximo interés y ir de la mano de la metodología, pedagogía, como dices tú, la parte andragógica en este caso, donde nos dan esa ruta y nosotros vamos construyendo. Así que totalmente de acuerdo. Igual saludar a mi compañero Rubén, que siempre está en la clase con nosotros. Hola Rubén, ¿cómo estás? Esto sería para iniciar, doctora. Muchas gracias, Pablo. Aunque te confieso que perdiste el acento tachirense. Te sumaste al mundo global y adoptaste la musicalidad de los ecuatorianos. Sí, sí, ese comentario es muy pertinente porque a veces me preguntan de dónde eres. Entonces yo le digo, bueno, yo nací en San Cristóbal, también soy san cristobalense de nacimiento, pero como buen tachirense, pues dos abuelos colombianos y mi esposa es ecuatoriana desde hace 24 años. Entonces, claro, se me complican festividades navideñas, Semanas Santas, gastronomía, turismo, porque un ratito
Se me sale el colombiano, un ratito el ecuatoriano, pero finalmente termino con mi vino tinto. Bueno, eso hace muy interesante además tu participación en cualquier espacio, porque es muy grato para quienes nos reciben el que sientan que nosotros adoptamos su cultura, que la respetamos, aun cuando nuestro corazón permanezca muy atado a Venezuela. Gracias, Pablo. Rubén, bienvenido. Muchas gracias, un placer para mí poder estar con ustedes. Sí, Rubén Camargo, pues soy contador público y abogado, docente en la Universidad Católica ya de hace unos 11 años, 12 años más o menos. Esa es una de mis pasiones, lo que es la docencia. Actualmente soy el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado y docente aquí también en el IESIP, en la parte de posgrado en el área de contaduría, administración y gerencia. Y bueno, interesadísimo como siempre en todas las áreas del saber y por eso me motivó este doctorado, porque es bastante interesante y toda la malla curricular ofrece una alternativa, un bagaje que ayuda a formar esa cultura general que debemos tener y que a los que nos gusta la lectura y todo esto, pues ha sido bastante interesante discurrir en este doctorado y bueno, presto para recibir todas esas indicaciones y orientaciones que seguro nos va a usted a dar para seguir fortaleciendo y mejorando. Así es. Yo siento que cuando nos incluimos en un espacio andragógico, realmente puede pasar, aun cuando esto es una propuesta filosófica que data ya de muchísimos años, venimos de un sistema realmente bastante ortodoxo y nuestras expectativas muchas veces, incluso a nivel doctoral, les digo con mi experiencia como doctorando, me hizo vivenciarlo, es que esperamos que el aula de posgrado también se maneje, incluso como las aulas de párvulos, ¿no? Donde las expectativas eran en torno al saber del profesor y no nos acostumbramos a asumir la corresponsabilidad que tenemos en la construcción del saber. Y qué interesante que el IESIP, a través de esta plataforma que a mí me parece súper versátil, maravillosa, además de eso, nos proponga como filosofía de trabajo la andragogía, porque eso pues nos va a permitir que desde nuestros intereses particulares podamos construir parte de lo que es nuestro camino profesional. Así que realmente les repito que para mí es un gusto el estar en esta ocasión con ustedes y bueno, esperemos que la propuesta que traigo, que es a título de propuesta, luego les escucharé, para ver si ustedes pues quieren agregar o proponer algo distinto, sea de su interés. Ok, una presentación que contiene unos aspectos muy generales de lo que son los contenidos del curso, para que luego entonces pasemos a abordar cuáles serán las estrategias y el método de trabajo que yo propongo, ¿no? En principio, entonces, vamos a recordar simplemente a qué nos referimos cuando hablamos de derecho internacional y a qué nos referimos cuando hablamos de derecho nacional, siendo que el derecho internacional son todos estos grupos normativos, estos conjuntos normativos, dentro de los cuales podemos incluir los tratados internacionales, las costumbres de índole también internacional, los principios generales del derecho, la jurisprudencia internacional. En contraposición con lo que es el derecho nacional, que habla de las producciones normativas de índole local, nacional, constituciones, códigos, leyes orgánicas, decisiones judiciales, también los usos y costumbres locales, los decretos, entre otras, muchos grupos de normas. Pero cuando hablamos de derecho internacional y particularmente de derecho, la generación de un nuevo constitucionalismo que tendió a llamarse internacional o universal. Esta situación de posguerra también impulsó la conformación de estados supranacionales y generó consigo pues, un poder constituyente que podemos decir, afirmar, que es de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Porque
se presenta frente al poder constituyente nacional con cierta supremacía sobre él. Entonces, este poder constituyente de primer grado, el de segundo grado se encuentra supeditado a este de primer grado que surge de constituciones supranacionales. ¿Qué quiero decir con esto? La situación contextual histórica del momento exigió para la reconstrucción de la vida internacional la generación de una serie de normas de impacto internacional, pero que incidieron fundamentalmente con lo que respecta a los derechos fundamentales de los individuos sobre las constituciones locales. Estas constituciones nacionales entonces se ven impregnadas del poder supremo de las constituciones supranacionales cuando admiten la posibilidad de transferir o limitar la soberanía del Estado, o incluso, en algunos casos, la simple delegación parcial de estos poderes en organismos internacionales. Las constituciones nacionales también, en esta línea, convienen en la injerencia de las convenciones y tratados de derechos humanos sobre la actividad local. Y al mismo tiempo toleran la internalización de los órganos de gobierno para facilitar pues, el impacto de los organismos internacionales y el proceso de integración que se vino sucediendo luego de esos acontecimientos de orden mundial. Así vemos entonces que desde esta línea podríamos decir que el derecho constitucional internacional está conformado por normas de derecho internacional público con carácter o función constitucional, es decir, que están orientadas a garantizar los derechos fundamentales del hombre. Cuando hablamos de derecho constitucional internacional, no nos estamos refiriendo a constituciones como las nuestras, como las de los espacios locales, sino a conjuntos normativos que abordan aspectos de los derechos fundamentales del ser humano, particularmente. Entonces vemos cómo hay grupos normativos que tienen normas de índole constitucional porque es el fin hacia donde están dirigidos. Cumplen una función constitucional para sistemas legales internacionales en general, sirven como constituciones de organizaciones o regímenes internacionales y asumen o refuerzan funciones constitucionales del derecho interno. Es decir, que no las vemos compiladas en un texto constitucional como el que conocemos dentro de lo local, pero sí se evidencian en grupos normativos que propenden a la defensa, a la garantía de estos derechos fundamentales. Entonces, esta nueva etapa del constitucionalismo, en ella se observa que el derecho internacional, podemos decir que ha invadido el derecho constitucional, porque lo ha impactado. Muchas constituciones aceptan expresamente una renuncia o parte de su soberanía. Para que este derecho internacional tenga impacto en lo local, debe haber un pronunciamiento, generalmente expreso, ¿no?, en las constituciones locales que permiten la incidencia de estos grupos normativos de corte internacional en la realidad local. Y vemos entonces cómo desde la generación de esta nueva etapa del constitucionalismo, también los avances se evidencian no solamente en la parte dogmática de los cuerpos normativos, sino también en la parte organizativa de las instituciones, tanto a nivel local como internacional. Esta realidad se explica desde dos perspectivas teóricas, que son realmente contrapuestas, ¿no? El monismo, por una parte, que nos plantea una relación de tipo kelseniano entre el derecho internacional y el derecho nacional, donde el derecho internacional tiene supremacía sobre el local, tanto así que es de cumplimiento obligatorio para todos los estados que suscriben estos acuerdos de corte internacional. Y para que esto, digamos, tenga impacto local, basta con un mero acto legislativo que permita la incorporación de estas afirmaciones dentro de lo que es la estructura normativa local. Dentro de esta teoría, el derecho nacional, incluso para que su eficacia sea reconocida a nivel internacional, debe ser compatible con los planteamientos del derecho internacional. Y al mismo tiempo se exige dentro
de las constituciones locales que se especifique cuál es el lugar, cuál es la ubicación de los cuerpos normativos internacionales en la dinámica social nacional. Contrapuesta a esta teoría, encontramos el dualismo. Vemos que el monismo plantea una relación de tipo kelseniano entre el derecho internacional y el derecho nacional, mientras que el dualismo no reconoce supremacía de uno sobre otro, los reconoce como iguales. Es más, propone una relación de tipo binomial, podríamos decir, donde el derecho internacional respeta la esfera, el contexto donde se encuentra ubicado, y discutiblemente la esfera internacional, y el derecho nacional, pues entonces también se ubica su efectividad, su acción a las esferas nacionales. Estas dos teorías completamente contrapuestas responden a dos realidades, a dos contextos históricos también muy marcados. Digamos que el de posguerra se ubica más en la teoría del monismo y que vino a sustituir por la complejidad y las paradojas que nos implica la aplicación de la teoría del dualismo a la relación que existe entre este derecho internacional y el derecho nacional. Ahora bien, esta relación entre ambos derechos nos ofrece ciertas ventajas, podríamos decir que realmente son muy importantes y las podemos evidenciar desde hace muchos años, como la efectiva protección de los derechos individuales. ¿Pero para qué? Para el desarrollo de un bienestar global. Esas, digamos, que son las ventajas de esta relación íntima que se produce entre ambos derechos. Mientras que no es lo único, el único riesgo al que nos sometemos, ¿no? Riesgos positivos, sino que también existe la posibilidad de que se produzca una mayor desproporción en la distribución del poder, porque cuando se generan normas a nivel internacional, en muchas ocasiones los estados más poderosos pues tienden a imponer algunas visiones que posiblemente podrían evaluarse como imposiciones y que podrían traer entonces la disminución de las posibilidades de ser escuchados de los estados menos poderosos y por ende pues dificultades en el momento de la preservación de su cultura y de sus propias características, ¿no? Entonces, no solamente nos ofrece ventajas, sino que algunos riesgos que debemos cuidar, pero debemos atenderlos como una realidad ineludible. En esta dinámica es innegable también que existe una influencia muy marcada entre ambos derechos. ¿Y dónde se evidencia? ¿De qué manera se evidencia? En tres aspectos fundamentales. Digamos que el más relevante, podríamos decir, es la reducción de la soberanía de los estados. Pero además, la internacionalización tanto de los derechos humanos como de los órganos de gobierno. Cuando hablamos de la reducción de la soberanía de los estados, nos referimos a la posibilidad de admitir la transferencia o a limitar o a delegar por ley derechos de soberanía en organismos internacionales. En la mayoría de las constituciones a nivel mundial hay mucho celo en cuanto a dónde reside la soberanía, en qué espacio. Sin embargo, en esos mismos textos, incluso el nuestro, que insiste que la soberanía reside en el pueblo, existen también otras normas dentro de la Constitución que reconocen los planteamientos de los tratados internacionales, por ejemplo, y de esa manera está parcialmente delegando su soberanía, al reconocer que los tratados internacionales pues, gozan de un sitial fundamental en la interpretación de la norma y en la aplicación del derecho. Ahora bien, esta reducción de la soberanía es una manifestación voluntaria de cada Estado. Es decir, quienes suscriben los tratados internacionales de alguna manera están delegando voluntariamente esa soberanía. Es necesario además que, como les decía hace unos momentos, que esta delegación también se encuentre expresada en los cuerpos normativos nacionales, o sea, en el reconocimiento de esos grupos de normas en la dinámica nacional. Sin embargo, esto también nos presenta una paradoja porque, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas
nos dice que siempre será preponderante el derecho local frente al derecho internacional a la hora de dilucidar una situación de conflicto. Entonces, por una parte, se nos insiste en que se admite la posibilidad de transferir el derecho, y por otra parte existe como esa salida estratégica que nos presenta la Carta de las Naciones Unidas, que podría ocasionar conflictos también en la aplicación de la norma, visto que podría entonces el Estado plegarse a las disposiciones contenidas en ella para tratar de evadir la justicia internacional. No sé, cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia. Sí. Cuando nos referimos a la internalización de los derechos humanos, estamos hablando de la suscripción de los tratados y convenios internacionales. ¿Qué objetivo persiguen estos grupos de normas internacionales? El establecimiento de un orden público internacional. ¿Para qué? Bueno, porque es necesario que los individuos que están bajo la jurisdicción de los estados locales pues gocen de garantías suficientes para el respeto de sus derechos fundamentales. Entonces, esta necesidad contextual obliga entonces la generación de grupos normativos de índole internacional que permiten entonces llegar a acuerdos para alcanzar este fin último. Y cuando hablamos de la internalización de los órganos de gobierno, estamos planteando dos escenarios fundamentales. Por una parte, la necesidad de hacer efectivos los derechos reconocidos en los convenios internacionales, y por otra parte, el propiciar, el facilitar los procesos de integración que se han venido desarrollando a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la década de los 40. Con relación a los grupos normativos de índole internacional en pro de la defensa de los derechos humanos, encontramos una lista enorme de ellos, ¿no? Pero me pareció interesante traer solamente acá como ejemplo, porque en América, la Convención Americana de los Derechos Humanos se ocupa de estos medios de protección. Y en el capítulo 6 específicamente nos habla de cuáles son los órganos competentes para la aplicación de estas normas. Y además nos presenta un reglamento para orientar cómo serán estos procesos. Y como esta Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a encontrar un sinfín de grupos normativos con este mismo objetivo. Con relación a los procesos de integración, la internalización de los órganos de gobierno, pues es que busca facilitar el desarrollo de las acciones de las agrupaciones que se han venido pues desarrollando también en este contexto histórico. Vemos como en Europa, la Unión Europea, pues tiene unas políticas muy particulares para las eventualidades que pudieran suscitarse dentro de esa realidad, y también en América, por ejemplo, el caso del Mercosur, que también pues cuenta con organismos orientadores, que cuenta con disposiciones particulares para que las relaciones de estos grupos de naciones pues estén orientadas al mismo objetivo, fundamentalmente la defensa de los derechos del hombre. El curso tiene una propuesta de contenido que abarca algunos de los aspectos, por supuesto, la invitación es hacerlo a profundidad, pero en esta micropresentación a muy grandes rasgos hemos abordado algunos de ellos. Por ejemplo, nos sugiere que nosotros abordemos el derecho constitucional y la vida internacional, el método histórico de la teoría de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho constitucional, el derecho internacional y el régimen constitucional, el derecho constitucional internacional y sus características, el derecho internacional y su relación con el derecho constitucional internacional, el sistema internacional, la estructura y su dimensión material, normativa, y evolución y funcionamiento del ordenamiento internacional, el concepto y la relación con el derecho constitucional internacional, la ley interna y la ley internacional, las fuentes del derecho internacional y su relación con el derecho constitucional internacional,
La jerarquía de las fuentes, el artículo 38 específicamente del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las normas consuetudinarias, convencionales y principios generales del derecho, los medios auxiliares como la jurisprudencia y la doctrina científica, las normas consuetudinarias y los actos unilaterales, el concepto y elementos constitutivos, las clases de costumbre y su oponibilidad, la interacción normativa entre costumbre y tratado y entre costumbre y resoluciones de la Asamblea General y los actos unilaterales, y la costumbre internacional y la práctica administrativa con relación al derecho constitucional internacional. Como ven ustedes, es un contenido bastante amplio, bueno, fundamental para su perfil. ¿Cómo propongo que lo hagamos? En este momento de su proceso particular de formación a nivel doctoral, ya ustedes deben tener, digamos, encaminado, visto, precisado cuál es el tema de interés de investigación. ¿Sí? Doctora, no hemos tenido esa parte todavía, de la parte metodológica de trabajar hacia, o sea, por supuesto, internamente, yo por lo menos sí sé qué quiero hacer, ¿no? En esa tesis doctoral, pero todavía a nivel ya de una asignatura determinada, ya que estemos siguiendo, todavía no. Estamos apenas en esta fase sustantiva. Sin embargo, por ejemplo, a mí me va a servir mucho porque estoy trabajando con la naturaleza como sujeto de derechos en el contexto internacional y, por supuesto, desde el constitucionalismo latinoamericano, aquí esta corriente, tanto en Bolivia como en Ecuador, donde ya constitucionalmente se trabaja con la naturaleza como un sujeto de derechos, ya no como un objeto, tiene 4 derechos específicos, se domina por 4 principios constitucionales, 9 de orden legal aquí en el Ecuador, por ejemplo, y cómo elevarlo, por ejemplo, ahorita luego de los 50 años de Estocolmo, precisamente estamos trabajando en esa comparación de que aquella vieja visión antropocéntrica que estuvo marcado en lo que fueron, y conecto con la temática que nos está indicando, monismo, dualismo, con las fuentes, con los principios, pues qué mejor ejemplo que el derecho internacional ambiental, que nace con una declaración de principios, reconocerlos y luego contrastarlos con la dinámica y con la realidad de la cosmovisión andina constitucional de Bolivia y Ecuador, para poder suponer, digamos, un aporte en lo que se refiere a los sujetos del derecho internacional, donde siempre hablamos de estados, donde hablamos de líderes, de ONG, de todo lo demás, pero resulta que la naturaleza como sujeto de derecho sigue siendo un objeto. Entonces aquella relación hasta dentro de la investigación no ha sido superada y no hay una relación de sujeto a sujeto, en este caso estados, personas, empresas, si le seguimos sumando duraríamos aquí toda la mañana, pero más o menos ese es el enfoque, como la naturaleza, el nuevo sujeto epistémico dentro del derecho internacional público. Entonces, no sé qué le parece. Oye, maravilloso, realmente que me parece muy significativa de tu interés investigativo. Creo que va a ser un aporte muy interesante para todo América, para todo el mundo, porque definitivamente, y enlazándolo con los contenidos que estamos tratando que vamos a desarrollar, aun cuando estamos hablando de algo que ha sido considerado históricamente como un objeto de derecho y no como un sujeto, conocemos hoy día el impacto que tiene en la preservación de los derechos fundamentales del hombre, la preservación del ambiente, pues es algo que va íntimamente relacionado, así que creo que va a ser de mucho provecho para nosotros escuchar el desarrollo de tu trabajo durante este curso. Sí. No, te iba a comentar que la justificación de por qué ese tema es porque precisamente en los 4 años que tengo en el Ecuador he sido docente aquí en la universidad de justicia agroambiental. Entonces, ese tema ambiental, pues obviamente ya lo llevo en la sangre en todo este tiempo. Tengo ya el libro, artículo científico publicado en esta temática. Entonces, desde el Observatorio Jurídico, donde ya forma parte el doctor Cervelión,
la doctora Dani Soledad, la doctora Judita, y por supuesto te voy a invitar a ti, Marjorie, Gracias. para, en la oportunidad tenemos la revista científica donde puedes publicar, el Observatorio Jurídico y demás. Estamos haciendo un convenio en la Universidad de Otavalo con el IESIT, donde yo estoy, pues permite estas investigaciones no solo desde lo individual, sino desde el observatorio, ese grupo focal de discusión del tema. Pues ya hice los contactos con la doctora Dani, por supuesto me imagino que en mi grupo de discusión, de análisis del caso, pues me interesa que estén internacionalistas, constitucionalistas, por supuesto. A nosotros se nos va a facilitar porque la cosmovisión andina la podemos digerir. Tal vez se me complique el día que tenga que exponer a un polaco, a un filipino, a un japonés, entonces me van a decir, ¿cómo es eso? Háblame de la legitimidad de actuación de la naturaleza como sujeto, si no es una persona, entonces no va a entender, se le va a complicar, pero ese es mi reto, pues. No, me parece Genial. maravilloso, de verdad que me encanta. Te felicito, Pablo. A ver, Rubén, cuéntanos, ¿dónde estás tú ubicado? No, yo ahí sí todavía estoy en lo Crudito. crudito, como un pequeño crudo, recién. Ni siquiera me he unido la masa con el queso, ni siquiera. Y con el agua. No, Ya voy, porque bueno, ya voy a recuperar con Rubén mi idiosincrasia tachirense. Eso no lo entenderían aquí ni que le explicáramos una hora. Bueno, pero aún así, Rubén, es necesario. Es necesario que vayas ya pensando, aun cuando pudiera ser que luego, en el transcurso del tiempo, tomes una decisión distinta, cuál sería tu línea de interés investigativo, porque la idea de estos espacios de discusión es fortalecer precisamente eso que va a ser la culminación exitosa de nuestro proceso formativo. Y en esa línea, pues viene la propuesta, porque la idea es que nosotros podamos utilizar la información que está sugerida en la sinopsis de contenido para construir un texto. Voy a pasar a la siguiente lámina. Para escoger un texto, para escoger un tema, ya Pablo lo tiene claro, o puede ser dentro de esa gama temática que implica tu interés de investigación, o un tema en particular que quieras desarrollar. Igualmente en el caso de Rubén, que creo que lo afectó la luz eléctrica, lamentablemente. Luego le tocará verlo grabado, como señalaba Pablo. Pero la idea es que nosotros podamos escribir un texto arbitrable, un artículo. Pero este artículo luego va a poder ser incluido en nuestro trabajo de tesis, es decir, se va a producir para fortalecer nuestro trabajo de investigación. En este caso se planteó también como, digamos, una tarea que fortalezca el REVIP, que es la revista de investigación del IESIP. Entonces, tratar de sujetarnos a las normas que esta revista nos propone para esta construcción. Y entonces la dinámica de trabajo va a ser la composición de borradores de este artículo arbitrable, mínimo 1, máximo 2, de manera que puedan ir recibiendo el acompañamiento que yo pueda brindarles, ¿no? La idea es que este texto pueda abarcar la mayor cantidad de los temas propuestos dentro de la sinopsis, para que entonces agotemos esa exigencia. Y que la versión definitiva o la casi definitiva pueda ser presentada en un foro, en una fecha que fijaremos más adelante, para que recibamos pues la retroalimentación de nuestros compañeros y la mía, y podamos entonces caminar hacia la construcción de lo que sería finalmente el artículo arbitrable. ¿En qué momentos se haría este trabajo? Bueno, el primer borrador de la producción, la expectativa que se presente sería con fecha 9 de abril, es decir, la próxima semana. Y seguidamente, el sábado siguiente, el segundo borrador, luego de haber recibido la retroalimentación
de la que hablé anteriormente. Esto no es obligatorio. Quiero decir, el estudiante, el participante, el doctorando puede optar por no presentar borradores si no lo considera necesario o no lo desea, ¿no? Y simplemente presentar su versión definitiva y exponerla en el foro del cual estamos hablando. Pero lo deseable sería que vayamos pues presentando algunos avances del producto de manera pues de ir recibiendo mi acompañamiento. Estaríamos hablando de que el curso que comienza hoy debería concluir el día 30 de abril con la entrega de la versión definitiva y posiblemente, si los tiempos nos alcanzan, el dictamen de arbitraje, el dictamen positivo, ¿no? La aceptación del artículo. Si Reddit nos apoya con eso. Y si no, bueno, que quede la producción para fortalecer su trabajo especial de grado como es el objetivo fundamental.